gasidad, se mezclan 7 gramos de hidrógeno con 28 gramos de oxígeno a 45 grados centígrados. Se hace saltar una chispa y los gases reaccionan formando agua. Calcular, inciso A, la presión total inicial, ¿ya? Y nos dan el dato de R. Abajo pueden ver que dice R igual a 0.082 litros de atmósfera sobre grados Kelvin mol, ¿ya? Entonces, para este primer ejercicio nosotros vamos a utilizar la ley de Dalton. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? La ley de Dalton nos dice que cuando nosotros tenemos una mezcla, ¿no? Este es un recipiente y nosotros tenemos una mezcla de varios gases, por ejemplo, aquí tenemos oxígeno, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos nitrógeno, ¿ya? Tenemos también el hidrógeno. Entonces, para saber cuál es la presión total de toda esta mezcla, yo tengo que sumar la presión del oxígeno más la presión del nitrógeno más la presión del hidrógeno. ¿Ya? Esta de aquí es la ley de Dalton. Esta ley de Dalton solamente se utiliza para gases, ¿ya? Solamente para gases. Ojo, esto se llama la ley de Dalton. Está en los videos del ingeniero, ¿ya? Nuevamente, cuando nosotros tenemos recipientes y tenemos varios gases, como por ejemplo hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y queremos determinar cuál es la presión total de toda esta mezcla, ¿no? Nosotros utilizamos la ley de Dalton, que nos dice que la presión total es igual a la suma de todas las presiones, ¿ya? Y esto solamente se utiliza para lo que son gases. Mucho ojo con esto, porque el ejercicio le va a poner una trampa engañosa, ¿ya? Entonces, una vez hemos repasado esa pequeña parte de la teoría, ya podemos resolverla, ¿ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que dibujar, ¿ya? Tenemos que ver de qué trata el programa. Dice el ejercicio, se trata de una mezcla de gases, especialmente hidrógeno con nitrógeno. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos, le vamos a poner a este instrumento un mezclador, ¿ya? Un mezclador o un reactor. Entonces aquí entran aproximadamente 7 gramos de hidrógeno y aquí entran 28 gramos de oxígeno, ¿ya? Y al final nos llega a dar agua. Ahora alguien que está con su pollito, apague el volumen, apague el audio. Gracias. Como le iba diciendo, tenemos aquí una mezcla, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es llegar a formular, ¿no? Nos pide encontrar la presión total de la mezcla inicial, ¿ya? Por lo tanto, al inicio yo tengo estos componentes, ¿no? Por lo tanto, la presión total va a ser igual a la presión del hidrógeno más la presión del oxígeno, como dice la ley de Dalton. Presión del oxígeno. No se olviden que el hidrógeno y el oxígeno son diatómicos, por lo tanto tienen que ponerle el subíndice 2. Una vez nosotros tenemos estos datos, verificamos los demás datos de los gases, ¿no? Que son la presión, temperatura y volumen. El volumen es de 7 litros. Este volumen es constante, ya que este equipo que vamos a utilizar aquí puede ser un mezclador, puede ser un reactor, puede ser un quemador, lo que ustedes quieran. Este equipo que vamos a utilizar, los 7 litros que se tiene siempre va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que este volumen no va a aumentar y no va a disminuir porque es un equipo, ya el volumen del equipo es constante. Y la temperatura también va a ser constante, ¿no? 45 grados centígrados, ¿ya? Para poder encontrar las presiones, tanto del hidrógeno como del oxígeno, nosotros tenemos que recurrir a la ecuación general de los gases. Mi ecuación general de los gases me dice presión por volumen es igual a nRT, ¿ya? PV-nRT, ¿no? Pavo, ratón, Mickey Mouse, no sé cómo le dicen, ¿ya? De aquí tenemos que despejar la presión. Por lo tanto, la presión va a ser igual a los números de moles por la constante R por la temperatura sobre el volumen. Entonces, yo voy a tener esta fórmula de aquí. Entonces, puedo reemplazar acá. Por lo tanto, mi presión total va a ser igual a la presión del hidrógeno. Yo voy a colocar estos datos, los números de moles del hidrógeno, la constante R se mantiene, la temperatura es constante
y el volumen también es constante. A esto le voy a sumar los mismos datos del oxígeno. Utilizo la misma fórmula con el mismo despeje. Los números de moles del oxígeno por la constante R por la temperatura sobre el volumen. Una vez yo tengo estos datos, veo yo cuáles son los constantes, ¿no? La constante R, la temperatura y el volumen son los datos que se repiten, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no cambian. Por lo tanto, puedo factorizar estos datos. Por lo tanto, mi fórmula me va a quedar como que la presión total va a ser igual. Factorizando estos datos me quedaría R por la temperatura sobre el volumen. Factorizo estos datos, ¿no? Todo esto por, abro paréntesis, los números de moles del hidrógeno más los números de moles del oxígeno. Esta va a ser la fórmula que yo voy a utilizar, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Ahí No, bien. se está multiplicando la R por la T. R por T. Más abajo, más abajo, más abajo. Ahí, ¿es multiplicación eso? R por T sobre B. Ya esto aquí es multiplicación, lo voy a poner como un puntito ya. Así ustedes lo conocen, ¿no? R por T por B. Esto sale de esta fórmula de aquí, ¿no? N por R por T sobre B. En este caso, como solamente tenemos la masa, vamos a hacer lo que es la masa sobre el peso molecular para ver el número de moles, ¿no? Exactamente. A eso iba a llegar, ¿ya? ¿No hay más dudas? Ya. Como dijo su compañera, aquí no tenemos los números de moles, pero tenemos las masas. Por lo tanto, ¿cómo hago yo para llevar esta masa a moles? Directamente utilizo esta fórmula. El peso molecular de todo compuesto es la masa sobre los números de moles. Si yo despejo el número de moles, va a ser igual a la masa sobre el peso molecular. ¿Pueden ver esta pequeña parte de la pizarra de aquí? Sí. Yo estoy viendo la hoja del ejercicio, no estoy viendo mi cámara. ¿Se ve, no ve? Ya. Sí, sí. Ahora aquí vamos a poner para el hidrógeno y aquí vamos a poner para el oxígeno. Los números de moles del hidrógeno va a ser igual a la masa del hidrógeno, que son 7 gramos, sobre el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del hidrógeno? El hidrógeno 2. vale 1. El hidrógeno vale 1, pero como está en su forma diatómica, como dijo Sí. su compañero, va a ser 2. Va a ser igual a 2 gramos sobre mol. Por lo tanto, gramos con gramos se van y me quedaría el resultado en mol, ¿no? Y los números de moles del oxígeno va a ser igual a la masa del oxígeno, que es 28 gramos, sobre el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular? 16, ¿no? Pero como está en su forma diatómica, tiene un 2 por debajo, entonces sería 32. 30 gramos sobre mol. ¿Quién me puede hacer el favor de dividir 7 entre 2? Creo que sale 3.5, ¿no? Ya, lo vamos a anotar aquí ya. Esto lo vamos a anotar aquí directamente, pero primero reemplacemos datos, ¿no? La presión total, se puede ver esta parte aquí abajo, ¿no? Sí, sí. La presión total va a ser igual a la constante R. La constante R me la da el ingeniero en el examen. Yo tengo todos estos datos de volumen, de temperatura y de presión que estén de acuerdo a los datos de aquí. Por ejemplo, la constante R vale 0,082 atmósferas por litros sobre grados Kelvin mol. Por la temperatura. Aquí la constante R me la da en grados Kelvin y la temperatura yo lo tengo en grados Celsius. Por lo tanto, yo le sumo 273 y lo convierto a Kelvin. ¿Cuánto es en Kelvin? 313. Perdón. 318. 318.
Entonces aquí anotamos 318 por 318 grados Kelvin. Todo esto dividido entre el volumen. El volumen está en litros, por lo tanto no pasa nada, ¿no? El volumen es 7 litros. ¿Ya? Cerramos paréntesis. Todo esto multiplicado por... ¿Cuántos son los números de moles del hidrógeno? ¿Cuánto le dio 7 dividido entre 2? 3.5. 3.5 moles. 3.5 moles. ¿Y 28 dividido entre 32? 0,875. 0,875. Sí. 0,875. ¿Ya? Vean ustedes que estos dos datos son en moles. Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo poner 3.5 más 0.875. Cierro paréntesis y aquí le pongo mol. ¿Ya? Porque son sumas. La suma de moles no da mol. Ahora, simplifiquemos. Aquí litros se va con litro. Aquí Kelvin se va con Kelvin. Aquí este mol de acá se van con estos moles y el resultado me quedaría en atmósfera. ¿Ya? Por lo tanto, aquí le voy a poner la respuesta, ¿ya? La presión total inicial, ¿de cuánto va a ser? Sería entonces, paréntesis, 0.082 por 318 sobre 7, ¿no? 16.29. Multiplicado por la suma de 3.5 más 0. 30. Sale 16.3, ¿no? 16.30, 16.3, no mismo. Por lo tanto, la presión total es igual a 16.3 atmósferas. Aquí viene a ser el inciso A. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? Disculpe, Auxi, usted dijo que la temperatura es constante, ¿no? ¿Lo puede repetir por qué? Disculpe. Porque el volumen y la temperatura son de este sistema, ¿no? Otra cosa sería que aquí me dijera que la temperatura del hidrógeno es 18 y la temperatura del oxígeno es 20. Por lo tanto, hay una variación de temperatura. Pero como no me dice esto, sino que me da la temperatura exacta en el que está mi equipo y el volumen exacto, yo voy a tomar esto como los datos constantes, ¿ya? Ok, gracias. Entonces nos vamos a nuestra hojita de examen, no se preocupen, después van a ver la grabación. Nos vamos a nuestra hojita de examen y aquí anotamos, ¿no? Inciso A, la presión inicial es 16, incluso el ingeniero aquí le ponen las unidades, 16.3 atmósferas. ¿Ya? Ya tenemos entonces la primera pregunta. Voy a dejar de grabar para borrar esto y poder hacer el inciso B. Recording stopped. Sáquenle screen, por favor, o después lo ven en la grabación ya, pero para evitar que nos coma el tiempo lo voy a borrar ya. ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí. Ya, lo voy a borrar. Los datos que yo necesito para el próximo ejercicio son los números de moles del hidrógeno y los números de moles del oxígeno. Sería entonces 3.5 y el otro sería 0.875. Estos demás datos ya no me sirven, ¿ya? Incluso la gráfica tampoco ya no me es tan útil. Todos estos ejercicios que vamos a resolver se resuelven con el mismo método, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que si le da al ingeniero otro ejercicio con otros datos cambiados, ustedes hacen el mismo procedimiento para el primer inciso, ¿no? Voy a borrar esto ya. ¿Qué tenemos que encontrar ahorita? Ahorita vamos a ver, vamos a leer la orden ya. Voy a empezar a grabar, voy a grabar de nuevo. Recording in progress.
Ya tenemos entonces el inciso A que nos pedía la presión total inicial. El inciso B nos dice la presión total de la mezcla final, ¿no? De la mezcla final, ¿ya? Para poder hacer este inciso, nosotros tenemos que ver qué productos se obtienen, qué productos hay en el final, qué sustancias, ¿no? Más que todo. Acordémonos que esto es una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, el hidrógeno más el oxígeno en una reacción. Esto nosotros lo hemos visto en la unidad número 0. ¿Qué sale? Agua. 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 ¿Y está igualado o falta igualar? Falta Falta. ¿Qué tengo que poner para igualarlo? 1,5. Medio mol de oxígeno. Para poder entender qué productos son los que yo tengo al final, porque al final yo puedo tener dos productos. Al final yo puedo tener o hidrógeno y agua, o también puedo obtener oxígeno y agua, ¿ya? Cualquiera de estos dos puedo yo obtener. Para poder determinar cuál va a ser el que yo voy a obtener, procedo a hacer lo que se llama el reactivo límite y el reactivo en exceso. Acordándonos un poco, el reactivo límite es el reactivo ya que se consume en su totalidad para dar este producto. Y el reactivo en exceso es el reactivo que sobra. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Para poder hacer este reactivo límite y exceso, nosotros tenemos que trabajar con los moles que nosotros hicimos en el anterior ejercicio. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Vamos a empezar utilizando los moles de hidrógeno. Entonces yo digo, yo necesito 3.5 moles de hidrógeno, pero aquí vamos a hacer la relación que hicimos para la unidad número 0. Ustedes se acuerdan que la relación era por un mol de hidrógeno yo necesito medio mol de oxígeno. Lo mismo vamos a hacer aquí. Por un mol de hidrógeno yo necesito medio mol de oxígeno. Por lo tanto, ¿cuánto de oxígeno voy a necesitar? Aquí se eliminan los moles de hidrógeno, ¿no? Me quedaría entonces el resultado como mol de oxígeno. Y vamos a hacer lo propio para el oxígeno. Entonces yo digo, yo tengo 0.875 moles de oxígeno, donde mi relación me dice que medio mol de oxígeno reacciona con un mol de hidrógeno. Entonces aquí abajo yo pongo medio mol de oxígeno reaccionan con un mol de hidrógeno. Esto va a ser igual y simplificamos, ¿no? Se simplifica un mol de oxígeno con mol de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, el resultado final me va a salir mol de hidrógeno. ¿Cuánto sale el primero? 3.5 por un medio. Creo que sale 1.75, ¿no? Porque es la mitad. Entonces aquí es 1.75 moles. Y 0.875 dividido entre 0,5 me sale lo mismo, ¿no? 1.75 moles. Entonces vean ustedes lo siguiente. Aquí claramente me dice que yo necesito 1.75 mol de hidrógeno para que la reacción se lleve a cabo, pero yo tengo 3.5. Y aquí me dice el ejercicio, yo necesito 1.75 mol de oxígeno, pero yo tengo 0.875. Según ustedes, a simple vista, ¿cuál es el reactivo límite? El que se agota o el que no es suficiente. ¿Y cuál es el reactivo en exceso? El reactivo en exceso es el hidrógeno y el oxígeno es el que le falta. Exactamente. Pero supongamos que yo no sé cómo sacarlo, ¿no? Aquí hay otra manera mucho más sencilla. Entonces aquí vamos a poner el cálculo del reactivo límite. Entonces yo digo, para el hidrógeno, digo yo 3.5 mol de hidrógeno menos 1.75.
Como esto obviamente es la mitad, ¿cuánto creen que me va a dar aquí? Según ustedes. Para que no se confundan, lo voy a poner con color azul. Con color verde, diré. Yo lo que estoy utilizando es este molde acá con este molde acá. Vamos a ver ahora para el oxígeno. Para el oxígeno voy a utilizar el azul. Entonces, yo voy a utilizar este molde acá con este molde acá. Por lo tanto, yo digo, yo tengo 0.875 mol de oxígeno menos 1.75 mol de oxígeno. ¿Cuánto voy a tener en ambos? ¿Cuánto es el primero? 1.75, ¿no? 3.5 menos 1.75, 1.75. ¿Y el de abajo cuánto es? Menos 0,875. Menos 0.875. Ahora, ustedes hacen su operación, la que yo le estoy haciendo, ¿ya? Y el oxígeno, perdón, y el reactivo límite va a ser el producto que dé negativo. En este caso, el reactivo límite es igual al oxígeno. El oxígeno es reactivo límite. Por lo tanto, estos son moles finales de hidrógeno. Entonces yo voy a colocar aquí N final de hidrógeno es igual a 1.75 moles, que son estos de acá. ¿Quedó claro esta parte? No. ¿Alguien tiene duda? Entonces el reactivo límite siempre va a ser el negativo y siempre nos tiene que dar un negativo en los ejercicios que hagamos. Claro, siempre le va a dar negativo, ya que es lo que le falta, ¿no? SRL es reactivo químico. ¿Cómo es? Reactivo límite. Reactivo límite. Es el reactivo límite. Y el reactivo en exceso, ustedes lo ponen como RE. Este de aquí es reactivo exceso. ¿Ya? Todo claro hasta ahí, ¿no? Esta parte de aquí les puede ser un poco confusa, ¿ya? Por eso es que si tienen duda, es mejor que me digan, ¿no? Disculpe, no entiendo esto, a que me escriban a las 2 de la mañana, ¿no? Un día antes del examen. Como algunos, ¿no? Todo lo quedó claro, ¿no? Si tal vez sienten vergüenza de preguntar, pueden escribir en el chat privado del Zoom. Me escriben a mí sus dudas y ya yo lo digo, ¿no? Sin decir su nombre de ustedes. Bueno, como no hay duda, voy a borrar esto ya. ¿O alguien está copiando? No, ¿eh? Voy a borrar. Entonces, ya sabemos que el reactivo límite es el oxígeno, ¿ya? Entonces voy a borrar esta parte de aquí arriba, ya no la vamos a utilizar. Listo. Voy a borrar esto, ¿ya? Ahora, ya tenemos el cálculo del hidrógeno final, ¿no? Estos son los moles de hidrógeno que van a quedar al final. Ahora, ¿qué otro producto yo tengo al final? El agua, porque el agua es lo que se produce, ¿no? Por lo tanto, siempre va a quedar al final. Vamos a empezar entonces con el reactivo límite. Entonces, el reactivo límite es el oxígeno, por lo tanto yo empiezo con estos moles de oxígeno. Los moles de oxígeno que encontramos al comienzo, ¿no? Entonces yo digo 0.875 mol de oxígeno y hago la misma relación, ¿no? Digo por medio mol de oxígeno me dan un mol de agua, ¿no? Entonces digo aquí, medio mol de oxígeno me da un mol de agua. Por lo tanto, ¿cuánto sale el agua? $0.875 dividido entre 0,5 me sale
1.75. 1,75. Finales del agua va a ser igual a 1.75 moles. ¿Ya? Ya tenemos entonces el del agua y tenemos el del hidrógeno, ¿no? Entonces, ya puedo utilizar la ley de Dalton como la utilicé en un comienzo, ¿no? ¿Puedo borrar esto? Esto Ahí ya no lo vamos a... esa multiplicación que hizo ahorita fue 0,875 por 0,5. 0.875 por 1 sobre 0,5, porque aquí hice la relación. Medio mol de este mol de oxígeno tiene que quedar abajo para que se simplifique obligatoriamente, ¿no? No puede quedar arriba. ¿Ya? Puedo borrar el de abajo, ¿no? El cálculo de reactivo límite. Acuérdense, siempre es el negativo, ¿ya? ¿Listo? Ahora, esto de aquí también lo voy a borrar, ya no lo necesito, ya lo tengo aquí anotado. Ya. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nos pide la presión final, ¿no? Por lo tanto, la presión final va a ser igual a la presión del hidrógeno más la presión del agua. ¿Ya? Pero aquí hay algo curioso. Yo les dije que la ley de Dalton solamente se utilizaba con gases. Entonces yo aquí tengo agua. Yo no puedo utilizar la ley de Dalton. Yo no puedo utilizar la ley de Dalton porque yo tengo agua y la ley de Dalton trabaja con gases. Pero vean ustedes que aquí en su hojita de examen, el ingeniero le da una relación. Aquí dice la presión de vapor de agua. Pueden leer, ¿no? Aquí, Sí. esta partecita. Sí, sí. La presión de vapor de agua 45 es 71.882 torres-Celsius. Y aparte nos dan una conversión para llevarlo a atmósfera, ¿no? ¿Por qué nos da esa conversión? Porque acuérdense que con la constante R, yo el resultado lo voy a sacar en atmósfera. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. Para el hidrógeno podemos utilizar la ley de Dalton, ya que directamente estamos trabajando con un gas, ¿no? Por lo tanto, de la fórmula, presión por volumen es igual al número de moles por la constante R por la temperatura, despejamos presión y nos va a dar nRT sobre volumen. Entonces, la presión final va a ser igual a la presión del hidrógeno, que son los números de moles del hidrógeno, que son los finales, ¿no? 1.75 moles por la constante R, 0.082 atmósferas por litros sobre grados Kelvin mol por la temperatura que viene a ser 318 Kelvin. ¿No? Todo esto sobre el volumen. El volumen constante, ¿no? Igual que la temperatura. Sobre el volumen de 7 litros. ¿No? Voy a borrar esta fórmula de aquí para poder anotar los datos de conversión, ¿ya? Y ahora aquí tenemos que utilizar la presión de vapor. Ustedes saben que el agua se encuentra en 3 estados, ¿no? Sólido, líquido y gas. En este estado de gas existe lo que se llama 2 vapores, ¿no? El vapor saturado y el vapor recalentado, pero ambos son vapores. Estos vapores de aquí nosotros los podemos utilizar como si fueran gas, ya como si fuera una mezcla gaseosa, ¿ya? Entonces, ese mismo vapor que nos da el ingeniero en el ejercicio, ya lo vamos a utilizar. Entonces aquí le hacemos la conversión, ¿no? Entonces nosotros decimos a 45 grados centígrados es 71.882 torres-Celsius. De aquí nos da la conversión, ¿no? Por una atmósfera tiene 760 torres-Celsius. Por lo tanto, aquí continúa, ¿no? Más
¿Cuánto nos da este resultado? La presión de... Le vamos a poner la presión de vapor, ¿ya? Presión de vapor del agua. ¿Cuánto nos da la presión de vapor? 71.882 torricelli, ¿no? Dividido entre 760. Nos sale 0.094. No creo que sea 71,000, ¿no? No creo que sea 71,000, ¿no? Porque el ingeniero mayormente pone la coma decimal, ¿no? Esperen, vamos a verlo. Voy a pausar la grabación un rato. Por ahí es 71,000, ¿no? Lo vamos a buscar en internet. Recording stopped. Claro que en el examen le pueden preguntar, no, ingeniero, disculpe, ¿cuál es este dato? Que sale mucho también. Si fuera 71,000, sale 94,59. Vean ustedes aquí, miren. Del mismísimo internet dice, no, a 45 a 71.9. Eso nos dice que el ingeniero aquí tomó todos los decimales, ¿no? En lugar de poner 75.9, tomó 82. Sin embargo, aquí en internet nos lo dan, perdón. Sin embargo, aquí nos dan los decimales, ¿no? Entonces, es 71.9, no es 71,000, ¿no? Valga la redundancia. Recording in progress. Sale 0,0945. 0.095. No, 945, 94, 95. Redondea. ¿Qué unidades? Atmósfera, ¿no? ATM. Entonces, este resultado de aquí es el que está acá, ¿no? Para que no se confundan. Entonces, aquí simplificamos. Moles se van con moles, Kelvin se va con Kelvin, litro se va con litro y nos queda atmósfera, ¿no? Por lo tanto, la presión final va a ser igual a una suma de atmósfera, ¿no? ¿Cuánto es el resultado? Directamente. Sumemos entonces. 6.614. ¿Todos concuerdan con ella? ¿Con la señorita? Oigan, Sí. que nos salió 6,614. 6.614, ¿no? Entonces aquí ponemos 6.614 atmósferas. Ese es el resultado del inciso D. De la ¿No? presión total de la mezcla final. La presión total de la mezcla final es igual a 6.6, ¿no? O 6.614. Todo quedó claro hasta aquí, ¿no? ¿O alguien tiene alguna pequeña duda? O sea que ¿De dónde sí, salió ese 71? ¿Cuál cosa? El 71 y 882 o todo es un solo número. Esto de acá. Sí. Esto de aquí son los datos que nos da el ingeniero en el examen, ¿no? Aquí puede ver usted que nos dice la presión de vapor. Aquí está, ¿no? Puede ver la pantalla, ¿no? Aquí lo Sí. saco. Y aquí mismo nos da la conversión, ¿no? Nos dice una atmósfera equivale a 760. Por lo tanto, respondiendo al inciso número B, aquí sería 6.614. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? o sea que sí o sí hay que sacar el reactivo límite, el reactivo E. ¿Cuál sería el D? En exceso. Exceso y el de H2O. Claro, tienen que sacar eso para que ustedes puedan ver cuál es el producto final, ¿no? Porque de estos dos, uno de estos dos tiene que quedarse al final con el agua, ¿no? Entonces ustedes tienen que determinar cuál de ellos dos es. ¿Listo? Voy a detener la grabación para borrar y continuar con el otro inciso, ¿ya?
Recording stopped. Entonces, ¿qué nos pide el otro inciso? Los moles de agua en estado líquido. Aquí el ingeniero, ¿cómo les puedo decir esto? Le ponen también el inciso D. Los moles de agua en estado vapor le va a poner él. Vamos a agregar un nuevo inciso ya para deporte. Va a ser igual y ponemos la línea segmentada. Mol, ¿no? Vean ustedes la diferencia de utilizar lápiz virtual con el mouse, ¿no? Entonces el inciso D nos dice los moles de agua en estado de vapor. El inciso C, los moles de agua en estado líquido. ¿Ya? Copien eso mientras yo borro ya. Recording in progress. Entonces vamos a resolver el inciso C. Ya hemos aumentado el inciso D. ¿Ya? El inciso D dice los moles de agua en estado de vapor. ¿Ya? Para poder encontrar esto, nosotros tenemos que hacer una relación teórica. Estos números de moles de aquí del agua son los moles finales, ¿no? Podemos decir nosotros que los moles finales va a ser igual a los números de moles de vapor más los números de moles en estado líquido. ¿Por qué nosotros tenemos números de vapor y de líquido? Porque el ejercicio, nosotros estamos tomando el agua, es como si nosotros tuviéramos aquí nuestro tachito de agua, ¿no? Que está hirviendo, y aquí tiene una tapa. Entonces nuestro ejercicio nos dice, tenés agua y también tenés vapor, o sea que esta agua que está aquí se está calentando, ¿no? Esta agua se está calentando y todo el líquido se está haciendo vapor. Por lo tanto, los números de moles finales va a ser igual a los moles en estado líquido más los moles en estado de vapor. ¿Ya? De esto de aquí, ¿qué dato es el que yo conozco? Yo conozco cuáles son los moles finales, ¿no? Estos moles finales son los 1.75 mol de agua que nosotros hemos encontrado. Tengo que encontrar el de vapor y el de líquido. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Nosotros ya tenemos o hemos encontrado en el anterior inciso cuál es la presión, en el inciso B, cuál es la presión total de la mezcla final, ¿no? La presión total de la mezcla final es igual a 6.614 atmósferas, ¿no? Por lo tanto, podemos encontrar los moles en el estado de vapor. ¿Cómo es que podemos encontrar en el estado de vapor? Ya podemos utilizar la ley de Dalton aquí, porque los moles están en vapor. Por lo tanto, podemos decir que la presión total va a ser igual. Acuérdense cómo utilizamos Dalton en el anterior inciso. R por T sobre volumen multiplicado por los números de moles del hidrógeno, que son los números de moles del reactivo en exceso, más los números de moles del agua, pero esta vez de vapor. Esta presión total ya la conozco, en esta que está acá. R, T y B son constantes y los números de moles del hidrógeno ya los tengo acá. Por lo tanto, yo voy a despejar los números de moles en estado de vapor. Entonces digo, N del agua en vapor va a ser igual a la presión total. El volumen está dividiendo, pasa a multiplicar por volumen. T están multiplicando, pasan a dividir. ¿Ya? Y aquí N del hidrógeno está sumando, por lo tanto pasa al otro lado a restar, menos N del hidrógeno. Ya tengo todos esos datos, por lo tanto puedo reemplazar, ¿no? Entonces digo, el número de moles del agua en estado de vapor va a ser igual a la presión total, 6.614 atmósferas, por el volumen, que son de 7 litros, sobre mi constante R. R vale 0,082 atmósferas por litro sobre grado Kelvin mol.
por la temperatura, ¿no? La temperatura es 318 grados Kelvin, ¿no? Todo esto menos los números de moles del hidrógeno, que son 1.75. 1.75 moles. Por lo tanto, los números de moles del agua en estado de vapor va a ser igual. Simplificamos datos. Atmósfera se va con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin. Estos moles no se pueden simplificar con estos moles. ¿Por qué no se pueden simplificar? Porque aquí está menos. Si tuviera el signo por, se podrían simplificar, pero con el signo menos no se puede simplificar, se restan. Por lo tanto, el resultado nos dan en mol. ¿Cuánto nos da esto? 0.026. ¿Todos concuerdan? Sí. 0.026. Eso me dijo, ¿no? 0.026 moles. ¿Cómo es que nosotros sabemos que este resultado está bien? ¿Quién me puede decir? Porque acuérdense que los números de moles totales es igual a los números de vapor más los números de moles en estado líquido. Nosotros hemos calculado este. Si este de aquí sale mayor que el total, entonces está mal. El total es 1.75. Si este de vapor salía 2, entonces el ejercicio estaba mal, porque los números de moles totales tienen que ser la suma de estos dos, y es imposible que este sea 2, porque tiene que ser menor que 1.75. Por lo tanto, nuestro resultado está bien. ¿Alguien tiene preguntas hasta aquí? ¿Puede volver a repetir cuál tenía que ser mayor? Claro. Estos moles totales tienen que ser mayor, toda la vida va a ser mayor, ¿no ven? Porque esta es la suma de estos dos. Si aquí me sale 2, ¿qué significa? Que está mal, ¿no? Porque la suma de estos dos me dice que es 1.75. Entonces, 2 sumado a qué me va a dar 1.75? A nada, ¿no ven? Por lo tanto, los números de moles en estado de vapor sale 0.026. Entonces, nosotros hemos aumentado un inciso en el examen, ¿no? Perdón, ¿se logró entender esta parte que le dije de los moles? ¿O tienen dudas? Sí, se entendió. Esta sería la respuesta número C. No, estos son los moles, ¿verdad? Estos son los moles en estado de vapor, ¿no? Esta es la pregunta D que nosotros le hemos puesto. Entonces, los de vapor son 0.026, ¿no? Aquí anotamos 0.026 moles. ¿Cuánto van a ser los de líquido? 1,724. De aquí despejamos, ¿no? Más la masa de líquido. Entonces, aquí despejamos masa de líquido. Por lo tanto, estos 0,026 pasan a restar. Sería 1.75. Aquí vamos a poner ya. El número de moles en estado líquido va a ser igual a 1.75 menos 0.026. ¿Cuánto le dijo que salía, compañero? Esto de aquí da en moles, ¿no? 1,724. Por lo tanto, de esta manera hemos encontrado el inciso C. Entonces aquí anotamos 1.724. ...724 moles. ¿No? Ya tenemos entonces todos los incisos. Hasta aquí hemos acabado el ejercicio. ¿Qué dudas tienen, chicos? Para que hagamos otro. En el Todo caso bien por mi parte. que dice que cuando ya no es constante lo que es la temperatura y lo del sistema, ¿se podría decir que se hace todo diferente? O sea, para cada uno en este caso, y después llegamos a estos pasos. Perdón, no entendí, ¿qué digo?
Si en el otro ejemplo que mencionó, que en vez de que todo sea constante en el sistema, ¿Ya? sería, o sea, tendríamos O sea que la masa o sea que el hidrógeno tuviera su propia temperatura y su propio volumen. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, para hacer el volumen total se hace de la ley de Dalton, no tomaríamos estos constantes. Sería entonces N por R por T sobre B más N por R por T sobre B, ya que no son constantes. Entonces, usted no tendría que factorizar acá. Ya sería cada uno, ¿cierto? Es lo único que cambia, ¿no? Después todo es igual. Sería cada uno. Exactamente, sería cada uno independiente de su propio dato. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Curiosidades que tengan? Ya, entonces voy a dejar de grabar. Recording stopped. Y este es el primer modelo de examen que hemos hecho, ¿no? Vamos a hacer otro. Ya están cansados ya. ¿Está bien así que utilice esta pizarra o ustedes prefieren la pizarra virtual? Sí, Está está bien. bien. Está bien. Ya, entonces, cópiense ese ejercicio, ya la grabación está detenida y yo voy a borrar esto y voy a poner los datos, ¿ya? Este ejercicio no lo explicó el ingeniero en su video, pero siempre aparece en su modelo de examen, entonces lo vamos a repasar por si acaso, ¿ya? Voy a borrar la pizarra. Copien ese ejercicio ya, ahorita vengo, voy a tomar un poco de agua. Vuelvo en 2 minutos. Ya chicos, perdón. Este ejercicio aquí es bien sencillo, ya es bien rápido. Entonces, voy a copiar la ecuación ya y después voy a grabar ya. El ácido oxálico, ¿no? ¿Cómo le fue a los que estaban en orgánica con la doctora? ¿Dieron examen? Monóxido, dióxido y agua. CO, CO2.
Recording in progress. Vamos a resolver entonces el siguiente modelo de examen. Nos dice del ácido oxálico y nos da la reacción, cuyo peso molecular es 16 gramos sobre mol. Deben ganarse 5 litros de monóxido a los 20 grados centígrados y 0.98 bar. ¿Cuántos gramos de ácido oxálico son necesarios para ello? Y nos dan la constante R. Pero aquí la constante R nos la dan en otra unidad. Aquí. Nosotros mayormente la hemos utilizado como 0,082. Aquí nos dan como 0.08314. ¿No? Por lo tanto, ¿por qué cambia aquí los datos de la constante R? Porque la presión está en bar, ¿no? Por lo tanto, R también tiene que estar en bar. De lo contrario, si no estuvieran en esos datos, nosotros tuviésemos que hacer una conversión. Estos bar tuviéramos que transformarlo en atmósfera para recién poder trabajarlo. Vamos a resolver entonces el ejercicio. Tenemos aquí la reacción, ¿no? Y vamos a copiar los datos. Entonces, el ácido oxálico lo voy a poner yo como AS, ¿ya? Para ahorrarme escribir ácido oxálico, ¿no? ¿Qué datos tenemos del ácido oxálico? Tenemos el peso molecular, que son 126 gramos sobre mol. El ácido oxálico tenemos el peso molecular 126 gramos sobre mol. En la hoja del ejercicio el ingeniero le puso así, por mol a la menos 1. Esto significa que está dividiendo, ¿ya? Solamente significa eso, ¿ya? ¿Y qué otros datos tenemos? Deben ganarse 5 litros de monóxido. Entonces aquí ponemos el monóxido. Tenemos un volumen de 5 litros y tenemos una temperatura, ¿no? 20 grados centígrados. Tenemos la presión de 0,98 bar. Por lo tanto, me pide cuántos gramos de ácido oxálico son necesarios. Entonces aquí me pide encontrar la masa del ácido. ¿Cómo voy a resolver este ejercicio? Este ejercicio lo podemos resolver mediante gravimetría, ¿no? Gravimetría es lo que nosotros hemos avanzado o lo que se avanza mayormente en química analítica, ¿ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que sacar los números de moles. Vamos a trabajar con los números de moles como hemos hecho en el anterior ejercicio. Por ejemplo, nosotros vamos a decir tantos moles del ácido oxálico por un mol de monóxido me da un mol del ácido oxálico, ¿ya? Así vamos a trabajar. Por lo tanto, hay que ver los moles totales del monóxido. Entonces, yo de aquí utilizo la ecuación presión por volumen es igual a nRT, donde yo despejo aquí los números de moles. Los números de moles es igual a la presión por el volumen sobre la constante R por la temperatura. Reemplacemos datos. Los números de moles va a ser igual a la presión, que viene a ser 0,98 bar, por el volumen, que viene a ser 5 litros, sobre la constante R, que es, el ejercicio nos dice que R va a ser igual a 0,08314 litros bar sobre grado Kelvin mol, ¿no? Entonces aquí anotamos 0,083 litros por bar sobre grados Kelvin mol por la temperatura. Aquí los grados están en Kelvin, por lo tanto aquí tenemos que sumarle más 273, donde todo esto se nos hace 293 grados Kelvin, ¿no? Por lo tanto, los números de moles, ¿en qué unidades nos van a dar? Simplificamos. Aquí bar se va con bar, litro se va con litro, Kelvin se va con Kelvin y el resultado nos queda en mol. ¿Cuánto sale esto? 0,20. 0,20. 0,20 moles. ¿Ya? Por lo tanto, aquí los números de moles va a ser igual a 0,20 moles. Tal vez ustedes se estén preguntando por qué nosotros hemos sacado los moles. Ahorita les voy a explicar, ¿ya? Voy a borrar esto de acá. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en balance
de materia. Yo digo lo siguiente, 0,20 mol del monóxido. Y hacemos la relación, ¿no? Un mol de monóxido me da un mol del ácido, ¿no? Por un mol del CO me da un mol del ácido. ¿Y cómo hago entonces para llevar de moles a gramos? Porque me pide la masa, ¿no? ¿Cómo hago para llevar a gramos? Hago lo siguiente, aquí utilizo el factor gravimétrico. ¿Qué es el factor gravimétrico? Es el peso molecular. El factor gravimétrico es donde yo puedo pasar de moles a gramos. Ustedes saben que aquí es 127 gramos que hay en un mol. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. 126 gramos hay en un mol. Este es el peso molecular. El peso molecular es gramos sobre mol. Quiere decir que hay 126 gramos en un mol. Entonces yo utilizo este factor aquí. Entonces, simplifico. Moles de monóxido se van con moles de monóxido. Moles del ácido se van con mol del ácido y me queda el resultado en gramos, ¿no? ¿Cuánto es eso, chicos? 0,20 por 126. 25.2 me sale. 25,2 gramos. Si el ingeniero me pide encontrarlo en kilogramos, ¿cuánto sería? $25,500, 200, a ver, sí, 200. No. 0.0252. 0,0252. Hagamos una conversión. Entonces yo digo por un kilogramo tiene 1000 gramos. Por lo tanto, 2,5 lo voy a dividir entre 1000 y me sale la masa en kilogramos. ¿No? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Se entendió todo? ¿Le han entendido este factor gravimétrico de acá? Es el peso molecular, nada más el peso molecular. ¿Claro? Bueno, entonces... Recording stopped. Y acaba ese ejercicio. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, ¿no? Bien, chicos, así me gusta. Sí. ¿Hacemos uno más o hacemos uno más o lo dejamos para otra clase? ¿Solo es el ejercicio? Así, ahí termina el ejercicio. Uno más. Hagamos el último, ¿ya? Cópiense este ejercicio de acá, ya. Voy a borrar esto. Dejé de grabar, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, ustedes vayan practicando estos 3 ejercicios durante toda la semana, ¿no? Apréndanse cuál es el procedimiento y todo eso. Ni con tiempo. No es a que una noche antes del examen recién se pongan a ver los videos.
Voy a grabar ya. El último. Recording in progress. ¿Qué nos dice el ejercicio? Dos tanques de igual volumen se unen mediante un tubo delgado, volumen despreciable. Ambos tanques están a 47 grados centígrados y contiene 1.4 moles de hidrógeno a una presión, ¿no? Y aparte nos dan los datos de ambos, ¿no? El tanque 1 se sumerge en un baño de aceite y el tanque 2 se mantiene a 47. Nos pide calcular el volumen total de cada tanque, los números de moles del tanque 1, números de moles del tanque 2 y la presión final en ambos tanques. ¿Ya? Vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es dibujarlo, ¿no? Para poder entenderle. Este video está en lo del ingeniero, creo que es el ejercicio número 17 o 23, no me acuerdo. Existen dos tanques, ¿no? Aquí está el primer tanque. Yo lo voy a hacer de una forma diferente, ¿ya? Así fue como yo lo aprendí. Si ustedes quieren, lo hacen como el ingeniero. Es lo mismo, solamente que el análisis es más diferente, ¿no? Este es el tanque 1. Este tanque de aquí se une mediante un tubo, y este tubo de aquí no importa cuánto es su volumen ni nada, por eso dice que es despreciable. Se une mediante un tubo a un tanque número 2. Aquí está el tanque número 2, ¿no? Y este es el tanque número 1. El tanque número 2, creo que nos dice, el tanque número 1 se sumerge en un baño de aceite a 167 grados centígrados, ¿no? Entonces, yo lo puedo tomar como que este es el tanque 1 y este es el tanque 2, o yo lo puedo tomar como que este es el tanque 1 y este es el tanque 2, ¿ya? Veanlo ustedes, yo voy a tomarlo como que este es el tanque 1. Entonces, este de aquí se sumerge en un baño de aceite, ¿no? Ya. Al comienzo nos dan los datos, ¿no? Nos dicen ambos tanques están a 47 grados centígrados, por lo tanto, mi temperatura de inicio, lo voy a poner como T sub O, es igual a 47 grados centígrados, ¿ya? Y contiene 1.4 moles de hidrógeno a 1.5 atmósferas, ¿no? Me dan entonces los moles totales, 1.4, y me dan la presión, ¿no? Que viene a ser 1.5 atmósferas. ¿Ya? El tanque 1 se sumerge en un baño de aceite, ¿no? Entonces aquí yo voy a hacer mi dibujo para hacer mi análisis del tanque 1. ¿Se puede ver esta parte de la pizarra, no? ¿Dónde está mi mano? Sí se ve, auxiliar. Entonces aquí voy a dibujar yo el tanque 1 solamente. El tanque número 1. ¿Ya? Que está sumergido en un baño de aceite. El tanque número 1, le vamos a poner entonces temperatura 1, presión final, los números de moles 1. ¿Ya? El tanque número 1 se sumerge en un baño de aceite a 167 grados centígrados, ¿no? Mientras que el tanque 2 se mantiene a 47 grados centígrados. Entonces, este es el tanque 1. Vamos a ver cuáles son los datos del tanque número 2. Los datos del tanque número 2 solamente me dan la temperatura, ¿no? La temperatura número 2 va a ser igual a la misma que esta, ¿no? 47 grados centígrados. Tengo la presión final y tengo los números de moles 2. ¿Ya? Me pide calcular el volumen de cada tanque, el volumen 1 y el volumen 2. Entonces aquí voy a poner volumen 1 y aquí voy a poner volumen 2. Me piden calcular los moles del tanque 1, los moles del tanque 2 y la presión final, ¿no? Y aparte de todo esto me dan la constante IRE. 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin mol. Como me da aquí en grados Kelvin, ya ustedes ya saben qué hacer. Esto de aquí, ¿cuánto sería en Kelvin? Le sumamos 273, ¿no? Aquí 167 más 270. Aquí le voy a sumar 273 para transformarlo a Kelvin. Sería 440. Aquí, por falta de espacio, le voy a poner directamente
440. Aquí el primero sería 47 más 273, sería 320. Sería 320 Kelvin, ¿no? Ya. Dos tanques, aquí ven ustedes, le voy a poner un ratito la orden del ejercicio nuevamente. Vamos a sacar datos. Dos de igual volumen. Esta parte de aquí, igual volumen, ¿a qué me hace mención? Igual volumen significa que mi volumen 1 va a ser igual a mi volumen 2. O como ustedes quieran ver, mi volumen 2 va a ser igual a mi volumen 1. ¿Por qué? Porque los volúmenes de estos dos son constantes. Entonces el volumen total es la suma de los dos volúmenes. Este volumen de acá, volumen total, va a ser igual a la suma del volumen 1 más el volumen 2. Yo lo puedo poner así, ¿no ven? ¿Y será que lo puedo poner también así? Volumen total es igual al volumen 1 más el volumen 1. ¿O el volumen total es igual al volumen 2 más el volumen 2? ¿Será que lo puedo poner yo de esa manera? Sí. Sí, porque son iguales. Si yo lo pongo de esta manera, aquí sería entonces 2 veces el volumen 1 y aquí sería 2 veces el volumen 2. ¿Sí o no? Por lo tanto, el volumen total va a ser 2 veces el volumen 1 o 2 veces el volumen 2. ¿Quedó claro esto de aquí? De los volúmenes. Nuevamente, ¿por qué pongo 2 veces el volumen 1? El volumen de los dos tanques son iguales, por lo tanto lo voy a tomar como constante. El volumen 1 va a ser igual al volumen 2. El volumen 2 va a ser igual al volumen 1. Si yo sé que el volumen total es la suma del volumen 1 más el volumen 2, pero yo sé que el volumen 2 es igual al volumen 1, aquí lo puedo reemplazar. Entonces me sale 2 veces el volumen 1, que es lo mismo si yo pongo 2 veces el volumen 2. Estos dos datos le va a salir el mismo, ya que son constantes. Pero yo lo voy a trabajar así para tener una mayor eficiencia en los cálculos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Leamos el ejercicio. Dos tanques de igual volumen se unen mediante un tubo delgado. El volumen es despreciable. Inicialmente ambos tanques están a 47 grados centígrados y contienen 1.4 moles de hidrógeno a la presión de 1,5 atmósferas. El tanque número 1, yo a este le puse el tanque número 1. Si ustedes quieren, a este de acá le pueden poner tanque número 1. Eso de aquí no importa, ¿ya? Depende del ejercicio. Depende de ustedes. El tanque número 1 se sumerge en un baño de aceite y la temperatura es de 167 grados centígrados, que vendría a ser 440. Y el tanque número 2 es 320 grados Kelvin, ¿no? La misma que el tanque inicial. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que me pide es el volumen de cada tanque. De aquí, de esta fórmula, yo encuentro el volumen. ¿Cómo es que yo encuentro el volumen? Yo puedo decir lo siguiente. La presión por el volumen inicial va a ser igual a los números de moles totales, PV/N/R por la temperatura de inicio. Pero el volumen de inicio es 2 veces el volumen 1. Entonces, aquí yo lo cambio. La presión por 2 veces el volumen 1 va a ser igual a los números de moles totales por la constante R por la temperatura. De aquí despejo volumen 1. Volumen 1 va a ser igual a N por R por T sobre la presión. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir por 2. Reemplazo datos. Por lo tanto, los moles son 1.4 moles por la constante R 0,082 atmósferas por litro grado Kelvin mol por 320 grados Kelvin. Todo esto dividido entre 1.5 por 2. Este 1.5 es atmósfera. Atmósfera por 2.
Simplificamos. Mol se va con mol, Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera. Me queda entonces que el volumen 1, ¿cuánto va a ser en litro? 12.25. ¿Cuánto le salió a usted? 12.25. 12.25. 12,25 litros. Por lo tanto, el volumen 1 va a ser igual a 12,25 litros. El volumen 2, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser el volumen 2? Igual. ¿El volumen 1? Igual. 12,25 litros. Ya tenemos entonces el primer inciso, el volumen del tanque. Entonces aquí le vamos a poner volumen 1, 12.25 litros. No, se está moviendo mi mueble. 12.25 litros. Nos pide los moles del tanque 1 y los moles del tanque 2. ¿Cómo es que yo puedo encontrar esto? Voy a borrar esto ya no lo vamos a ocupar. Todo se entendió hasta aquí, ¿no ves? ¿O alguien tiene alguna duda? Ya, voy a borrar entonces. Me pide encontrar entonces los moles del tanque 1 y los moles del tanque 2. Ya, voy a borrar esto de acá. Para hacer esto yo necesito hacer una deducción. Yo sé que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Por lo tanto, de esta fórmula, presión por volumen es igual a nRT, despejo volumen, es igual a N por R por la temperatura sobre la presión final. Entonces, estos datos que están aquí los voy a reemplazar en mi fórmula de aquí arriba, pero con los debidos datos. Del volumen 1 nosotros le vamos a poner los números de moles 1 por R1 por la temperatura 1 sobre la presión final. Va a ser igual a los números de moles 2 por R es constante, ¿no? Por la temperatura 2 sobre la presión final. ¿Qué dato de aquí yo tengo constante? Esta presión va a ser la misma en ambos, ya que todo se va a la ley de la conservación, ¿no? Significa que esto necesita llegar a un equilibrio, ¿ya? Para que ambos puedan estar bajo mismas condiciones. Por lo tanto, la presión de aquí va a ser constante, igual que los volúmenes, ¿no? La presión final en ambos va a ser la misma, ¿ya? Eso lo explica el ingeniero en su video de la unidad 1. Por lo tanto, lo que yo tengo constante aquí es R y la presión. Simplificamos esto. ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría los números de moles 1 por la temperatura 1 va a ser igual a los números de moles 2 por la temperatura 2. Aquí yo tengo que poner uno en función del otro. ¿Qué quiere decir? De mi fórmula, que los moles totales, estos moles totales de aquí va a ser igual a los moles 1 más los moles 2, despejo una de ambos, una de dos. Vamos a despejar los números de moles 1. ¿Ya? Vamos a despejar esto. Si yo despejo, me quedaría de esta manera. Los números de moles 1 va a ser igual a los números de moles totales. Este que está como positivo pasa al otro lado como negativo, menos los números de moles 2. Por lo tanto, este 1 de aquí yo voy a poner paréntesis. N total menos N2 por la temperatura 1 va a ser igual a N2 por la temperatura 2. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, sí. Ya. Sigamos entonces. De aquí, ¿qué dato yo con...? De aquí
yo voy a aplicar la propiedad distributiva, no voy a multiplicar la temperatura por cada uno de ellos. ¿Qué dato yo conozco? Conozco la temperatura 1, aquí está. Conozco la temperatura 2. Conozco los números de moles totales, que son estos de acá. Voy a aplicar la propiedad distributiva para poder factorizar los números de moles 2. Por lo tanto, aplicamos la propiedad distributiva, sería los números de moles totales por la temperatura 1 menos los números de moles 2 por la temperatura 1. ¿No? Va a ser igual a los números de moles 2 por la temperatura 2. Estos números de moles 2 por la temperatura 1 los paso al otro lado. Por lo tanto, como están con negativo, pasa con positivo. Quedarían los números de moles 2 por la temperatura 2. Esto de aquí pasa al otro lado. Más los números de moles 2 por la temperatura 1 va a ser igual a los números de moles totales por la temperatura 1. De aquí voy a factorizar los números de moles 2. Por lo tanto, los números de moles 2, paréntesis, temperatura 2 más temperatura 1. Cierro paréntesis, es igual a números totales por la temperatura 1. Voy a borrar esto de aquí ya. Entonces, sigue mi deducción, ¿ya? Sigue aquí arriba. ¿Ya? De aquí despejo los números de moles 2. N2 va a ser igual. Esto de aquí que está multiplicando, vas a dividir. Por lo tanto, N total por temperatura 1 sobre paréntesis temperatura 2 más temperatura 1. Los números de moles 2 va a ser igual a los números de moles totales. Entonces, 1.4 mol por la temperatura 1, que son 440 Kelvin, sobre la temperatura 2, que es 320, más 440. Ambos son grados Kelvin. Como aquí están multiplicando, y esta suma de aquí me va a salir en Kelvin, puedo simplificar Kelvin con Kelvin, me quedaría únicamente en mol. ¿Cuánto sale eso? $0.81. 0.81. ¿Está bien que nos dé 0.81? Acuérdense que los moles totales es 1.4, por lo tanto está bien que la suma nos den 0.81. Sí, está dicen? bien. ¿Por qué está bien? Porque la suma nos tiene que dar 1.4. Por lo tanto, es imposible que este de aquí sea mayor que el total, ¿no? Entonces, este número de moles 2 equivalen al tanque número 2. Sería entonces aquí 0.81. ¿Y cuánto sería aquí entonces? Reemplazamos, ¿no? De aquí reemplazamos. Los números de moles 1 va a ser igual a los números de moles totales. 1,4 menos 0,81. ¿Cuánto es eso? 0,59. 0,79. 59. 0,59. ¿Listo? Ya hemos encontrado los moles en cada uno, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Todo bien por mi parte.